Bueno, entonces habíamos estado en el tema de las variables aleatorias. Entonces, una variable aleatoria lo que nos permitía era a nosotros obtener características de experimentaciones que se realizan en un tiempo considerablemente largo o cuando las experimentaciones son insuficientes, ¿sí? Es decir, nos ayuda a predecir el comportamiento de experimentaciones que todavía no se realizan. Entonces, esa era la principal característica de las variables aleatorias. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con datos que todavía no los hemos medido. Y entonces vamos a hacer únicamente una aproximación de las posibilidades. ¿Y en qué se traduce eso? En probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, como nuestros datos, a diferencia de la estadística descriptiva, no son totalmente ciertos, ¿verdad? Porque en la estadística descriptiva nosotros teníamos un número determinado de experimentaciones y podíamos obtener algunas medidas descriptivas, como por ejemplo la media, la moda, la mediana. Podíamos obtener los coeficientes de apuntamiento, de asimetría. Podíamos tener medidas de dispersión. Acá, con las variables aleatorias, también podemos hacer aproximaciones de esas medidas. Entonces, habíamos estado revisando que una de ellas era la esperanza matemática, que es el equivalente al promedio o a la media que teníamos en la estadística descriptiva. Entonces, tenemos ahí las fórmulas que nos permiten calcular la esperanza tanto para variables aleatorias discretas como variables aleatorias continuas. La principal diferencia entre todas las fórmulas que vamos a ver es que en las variables aleatorias discretas nosotros únicamente tenemos ciertos valores específicos. Como por ejemplo aquí, miren, nosotros tenemos para la esperanza, tenemos la multiplicación de X por su probabilidad. Pero en cambio, cuando tenemos variables aleatorias continuas, miren, tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? La X por su probabilidad. Pero como es un intervalo continuo, entonces nosotros tenemos que hacerle desde menos infinito hasta más infinito. Y para hacer esa sumatoria, no hay nada mejor que una integral. ¿Sí? Entonces, miren, las fórmulas tanto para variable aleatoria discreta como para variable aleatoria continua son muy parecidas o siguen el mismo principio. Veíamos también una de las medidas de dispersión más utilizadas, que era la varianza. Le denominábamos con la letra V mayúscula o también con sigma al cuadrado. Entonces, si encontramos la raíz de la varianza, encontraremos la desviación estándar que ya conocíamos, ¿no? ¿Qué representaba la desviación estándar? Cuando nosotros teníamos una medida de tendencia central, como el promedio, entonces esta desviación estándar nos decía qué tan alejados podían estar nuestros datos con respecto a esta media, ¿no? Entonces, miren, ahí nosotros les llamábamos S. En este caso, nuestra medida de tendencia central ahora es la esperanza, ¿no? Que también le denominamos con mu. Y ahora nuestra medida de dispersión ahora es la desviación estándar, que se simboliza con la letra sigma. ¿De acuerdo? Entonces, son prácticamente las mismas medidas descriptivas que hemos estado utilizando, pero adaptados a las variables aleatorias. Vimos acá que teníamos algunas propiedades. Tenemos algunas propiedades, tanto para la esperanza como para la varianza. Hicimos un primer ejemplo también con variables aleatorias discretas. Entonces, hoy vamos a hacer un ejemplo con variables aleatorias continuas. Y veremos también las otras medidas descriptivas, ¿no? Porque acá también en variable aleatoria nosotros, por ejemplo, tenemos percentiles, tenemos cuartiles, tenemos rango intercuartil, tenemos coeficiente de variación, tenemos coeficientes de apuntamiento, coeficiente de asimetría. ¿Sí? Es decir, si es que yo ya tengo los percentiles, podría también hacer un diagrama de caja con mi variable aleatoria. Pero como todos esos conceptos nosotros ya los habíamos repasado, ya hemos evaluado varias veces también. Entonces esperaría que avancemos un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de qué podemos calcular
a partir de una variable aleatoria continua con estos nuevos conceptos de esperanza, varianza. Cualquier duda que tengan, por favor, me indican a través de sus micrófonos o a través del chat. Igualmente me ayudan a verificar que los cálculos que vayamos haciendo estén correctos. Vamos con la semana 11. Entonces, escribamos el ejemplo. El ejemplo nos dice: las partículas son un componente muy importante de la contaminación atmosférica en muchas áreas. Entonces, ejemplo. Las partículas son un componente muy importante. Son un componente muy importante de la contaminación atmosférica. Atmosférica. En muchas áreas. Es interesante estudiar los tamaños de las partículas contaminantes. Los tamaños de las partículas contaminantes. Punto. Sea X el diámetro en micrómetros. Sea X el diámetro en micrómetros. De una partícula elegida aleatoriamente. Suponga que en cierta área la función de densidad de probabilidad de X la función de densidad de probabilidad de X es inversamente proporcional al volumen de la partícula. Es inversamente proporcional al volumen de la partícula. Es decir, suponga que esta función de la que estamos hablando, la función de probabilidad, está dado por un f de X igual a
C sobre X al cubo si X es mayor o igual que 1. Y es igual a 0 si X es menor que 1. Donde C es una constante. Las preguntas son: A. Determine el valor de C. Determine el valor de C para que f de X sea una función de densidad de probabilidad. Para que f de X sea una función de densidad de probabilidad. B. Determine la media del diámetro de la partícula. Determine la media del diámetro de la partícula. C. Determine la función de distribución acumulada del diámetro de la partícula. El diámetro de la partícula. D. Determine la mediana del diámetro de la partícula. La mediana del diámetro de la partícula. Entonces copiemos y veamos qué es lo que nos pide. Bueno, aquí pueden encontrar ustedes una notación distinta. Bueno, algo diferente. Aquí pueden ver ustedes que nos habla de función de densidad de probabilidad. Les puse eso porque en algunos textos ustedes se van a encontrar de esa forma. Pero en sí, ¿qué es? Es la función de probabilidad. Recuerdan que tenía varios nombres. Podríamos llamarle nosotros función de densidad o función de probabilidad. Pero en algunos textos lo ponen así, función de densidad de probabilidad. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Sí? En una variable aleatoria nosotros tenemos solo dos funciones, la función de probabilidad y la función de distribución. ¿Sí? Entonces, solo tenemos esas dos. Y como vemos, en algunos textos le ponen de esta manera. La función de distribución, miren que le tenemos por acá abajo. También en algunos textos le suelen complementar con la palabrita acumulada. Pero es la misma, ¿no? Porque nosotros sabemos que la función de distribución contiene las probabilidades acumuladas. Solo que aquí a veces suelen ser un poco más específicos, pero es la misma. ¿Sí? No piensen que estamos hablando de diferentes cosas. Son la función de probabilidad y la función de distribución. Y bueno, aquí me dan la función definida por partes.
Y me dice, determine el valor de C para que f de x sea una función de densidad de probabilidad. Entonces, como ustedes recuerdan, no toda función era una función de probabilidad, sino que debía cumplir ciertos requisitos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar para determinar que esta función que nos dan es o no una función de probabilidad. Si es que no es una función de probabilidad, no puedo calcular el resto. Entonces, estos pasos que vamos a hacer son necesarios. Como les decía, la primera prueba que tengamos del segundo bimestre será también una prueba teórica. Entonces, por ejemplo, yo les puedo poner unas 3 funciones facilitas y decirles, por ejemplo, cuál de ellas es una función de probabilidad. O una pregunta de verdadero y falso. Les doy una función y les pregunto, ¿es esta una función de probabilidad? ¿Verdadero o falso? Mire, pero para eso debo conocer yo la teoría. Entonces, vamos a resolver esta primera parte. Entonces, para que una función sea considerada como una función de probabilidad, debía cumplir 2 propiedades, ¿se acuerdan? La primera, que todas sus imágenes deben ser mayores o iguales a 0. Y la segunda, que el área bajo su curva, desde menos infinito hasta más infinito, debía darnos igual a 1. Porque la probabilidad no puede ser mayor a 100%, ¿verdad? Entonces, vamos a la primera. ¿Qué nos dice? Noten ustedes que tengo yo definida mi función con un punto crítico que sería en 1. Entonces ahí yo tengo que ver qué es lo que sucede. Entonces ese es el punto donde la función se corta. Entonces me dice que para los x mayores o iguales a 1, yo tengo esta función c sobre x al cubo. Y para los x menores a 1, 0. Bien. Entonces, mis imágenes hasta x igual a 1, ¿sí? Entonces aquí escribámosle, ¿no? Vamos a ponerle. Entonces, en el intervalo que me interesa aquí, en el intervalo entre 0 y 1, abierto 1, ¿cuáles son las imágenes de f de x? F de x es igual a 0, ¿no es cierto? Miren, ¿qué es donde me interesa, ¿no? Para los x mayores iguales a 0. Como mi función está definida por partes, le voy a hacer en 2. El primero es el intervalo de 0 a 1 y me dice que la función está definida como 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede de 1 en adelante? Entonces, hagámosle más acá, bajito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando x es mayor o igual que 1. Si x es mayor o igual que 1, mi función me dice que está definida por c sobre x al cubo. ¿Cierto? Entonces, aquí vemos nosotros que, como yo tengo números 1 o mayor, este término x al cubo, ¿qué será? Siempre va a ser positivo, ¿no es cierto? Es más específicamente, siempre va a ser mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Es decir, siempre va a ser positivo. Entonces aquí le voy a poner un más de positivo. Entonces, para que el término c sobre x al cubo sea positivo, ¿qué debe pasar con c? ¿Qué opinan? ¿Qué debe ser c? Para que todo este término sea positivo, ¿qué debería ser c? C debería ser positivo también, ¿no es cierto? Entonces c debe ser mayor o igual que 0. ¿Puede ser 0? Sí, mire. ¿Puede ser 0? Sí. Porque x al cubo
siempre va a ser mayor o igual a 1. Entonces no puedo entrar en una indeterminación. ¿Sí? ¿Le vemos? Entonces, miren, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, mis imágenes en f de x siempre van a ser mayores o iguales a 0. En el intervalo de 0 a 1 van a ser 0, y en el intervalo de x mayor o igual a 1 van a ser c sobre x al cubo. Y como conclusión, c tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, cuando nosotros calculemos el valor de c que nos piden, debe ser un valor mayor o igual a 0. Listo, miren. Entonces, ahorita lo que hemos visto es que las imágenes de f de x son mayores o igual a 0, siempre y cuando c sea mayor o igual a 0. Listo. Entonces, todavía no calculo c, ¿no? Solamente estoy encontrando cuáles serían las condiciones que debe cumplir. Bien, entonces, vamos con la segunda propiedad, que me dice que la integral, o el área bajo la curva, desde menos infinito hasta más infinito, debe darme 1. Entonces, calculemos esa integral. Entonces, integral desde menos infinito hasta más infinito, de f de x de x. No puedo hacer una sola integral porque tenemos nosotros puntos donde la función se corta y tiene otra definición, ¿cierto? Aquí nuestro punto de corte es en 1. Entonces yo voy a tener una primera integral que va a ser desde menos infinito hasta 1 de f de x, más la integral desde 1 hasta más infinito de f de x, ¿cierto? Como mi función está definida por partes, también tengo que dividirle a la integral. Ahora, la función, ¿a qué es igual en este intervalo de menos infinito hasta 1? A 0, ¿cierto? 0 de x, más la integral desde 1 hasta más infinito de f de x. Entonces, esta primera integral, se va a hacer 0. ¿Y qué es lo único que me queda? Esta integral desde 1 hasta más infinito de mi función, que en este caso vale c sobre x al cubo de x. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo yo una integral y propia, ¿cierto? ¿De acuerdo? Cuando tenía alguno de los límites o los dos límites infinitos de una integral, esa era una integral impropia. ¿Y cómo le calculábamos? Le calculábamos con límites. ¿Se acuerdan? Entonces, pongámosle por acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una integral que va desde un valor a hasta más infinito, como en el ejemplo, de f de x. ¿A qué era igual esto? A un límite, ¿no es cierto? Entonces yo debo calcular el límite, le doy otro nombre a una variable, por ejemplo, le voy a poner c, cuando c se tiende, en nuestro ejemplo, a más infinito. Y ahí se vuelve una integral definida, que iría desde a hasta c, de f de x de x. Así se resolvían las integrales impropias, ¿de acuerdo? Entonces, aplicado a nuestro ejercicio, yo puedo usar cualquier variable. Generalmente se le suele usar las primeras letras del abecedario. Aquí, ¿qué me quedaría? El límite, voy a ponerle a minúscula. Cuando a minúscula tiende a más infinito, de la integral desde 1 hasta a de c sobre x al cubo de x. ¿De acuerdo? Esa es una integral indefinida. Así se resolvió. Y bueno, luego ya hago los pasos. Me quedará aquí límite
cuando a tiende a más infinito. Esta le voy a hacer completa para que vean cómo se hace el cálculo. Entonces, ¿cuál es la primitiva de c sobre x al cubo? C, como es una constante, sale fuera, me quedaría la integral de 1 sobre x al cubo, que esa integral es menos 1 sobre 2 por x al cuadrado. Entonces, esto me quedaría menos c sobre 2x al cuadrado, y esta integral evaluada desde 1 hasta a. ¿Cierto? Entonces aquí tengo yo el límite cuando a tiende a más infinito. Hago los reemplazos. Entonces aquí me quedaría menos c sobre 2a al cuadrado. Menos por menos da más. Aquí me queda 1, c sobre 2. Entonces, al aplicar el límite, noten ustedes que acá tengo yo una división para infinito. Entonces, tengo una constante dividido para infinito. Eso, ¿se acuerdan ustedes que era igual a 0? ¿Cierto? Entonces, una constante dividido para infinito, 0. Y solo me queda el límite de c sobre 2. ¿Sí? C es una constante, 2 también. Entonces, es el límite de una constante que me da la misma constante. Entonces, el resultado de esta integral es igual a c sobre 2. ¿Sí? Esta, recuerden, era la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x de x. Y para que sea una función de probabilidad, ¿a qué debía ser igual esta integral? A 1. ¿Cierto? Esto debía ser igual a 1. Entonces de aquí es fácil despejar y deducir que c va a ser igual a 2. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. Miren. Cumple que este c que acabamos de obtener es mayor a 0 por la condición inicial. ¿Sí? Entonces es un valor válido de c. Tal vez alguna inquietud. Qué bueno que nos acordemos de las integrales impropias. Entonces, ¿cómo quedaría definida nuestra función f de x? Entonces, f de x se define de la siguiente manera. Entonces, tenemos aquí f de x que va a ser igual a 2 sobre x cubo si x es mayor o igual a 1, o es igual a 0 si x es menor que 1. Y alguien puede decir, profe, y le puedo escribir al revés. Es decir, puedo poner que f de x sea igual a 0 si x es menor que 1 y a 2 sobre x3 si x es mayor o igual a 1. ¿Sí? Podemos ponerle perfectamente. Es más, como he escrito en la segunda parte, estaría un poquito más ordenado. Sí, pero estas dos respuestas son las mismas, ¿no? Solamente le estoy cambiando el orden de los términos de la función. Y ahora graficar. Grafiquémosle. Hagámosle un aproximado. Entonces tenemos por acá. A ver, 1, 2. Ya, hasta ahí. Acá también 1, 2. Ya. Entonces tenemos acá f de x. Por acá tenemos la variable aleatoria.
Entonces aquí tenemos valores de 1, 0, 2, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, aquí pongamos también 1 y 2. Nos dice que cuando x es menor a 1, la función vale 0. Entonces, nos quedaría una recta paralela al eje x. Así. Luego, ¿qué es lo que pasa exactamente en 1? Entonces, si yo reemplazo 1 en la función 2 sobre x al cubo, entonces nos va a dar 2, ¿cierto? 2 y cerrado. Acá en 1 es abierto. Acá es abierto y aquí sería cerrado. Y para hacer un gráfico aproximado, nosotros podríamos dar algún valor. ¿Sí? Algún valor que nos pueda ayudar a encontrar algún otro punto de referencia. Entonces, por ejemplo, si hago que x valga 2, entonces me quedaría 2 octavos, es decir, un cuarto, ¿cierto? Entonces, miren, aquí me quedaría un punto, sería un medio, por aquí un cuarto. Voy a tener por acá otro puntito, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bueno, como nosotros tenemos una breve noción de las funciones polinómicas, entonces podríamos también ya saber qué gráfico nos podría resultar más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos otro punto, pongamos el punto 1 medio. No, 1 medio, 1.5 nos conviene. 1 medio está muy abajo, ¿ya? Entonces, con 1 medio nos queda el punto en 0.59. Más o menos por aquí. Entonces, un gráfico aproximado sería este. Así, pasar por los puntos. Y la tendencia es que se acerca al eje horizontal. Más o menos así. Entonces, esta aproximación que nosotros estamos haciendo es una aproximación teórica. Recuerdan ustedes que cuando nosotros hacíamos estadística descriptiva, teníamos ya los datos, ¿no? Y a partir de esos datos construíamos, por ejemplo, si es una variable continua, construíamos histogramas, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros, por ejemplo, teníamos esta. Tenemos nosotros f de x, tenemos, bueno, que nosotros le llamamos más bien la frecuencia relativa, ¿no? Acá teníamos x y nosotros, por ejemplo, le íbamos aproximando con rectángulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era esta. Rectángulos. Y así vamos construyendo, ¿no? Vamos construyendo nuestros histogramas. Y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, eso es lo que nosotros íbamos haciendo, esas aproximaciones. Pero estas aproximaciones ya eran con datos reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahorita? Estamos tratando de generalizar. Entonces, si nosotros hacemos la experimentación, probablemente nos quede un histograma así de la parte derecha. Pero ya, cuando nosotros aproximamos este comportamiento a un modelo, tenemos acá la función de probabilidad. Entonces, por eso era importante estudiar la estadística descriptiva primero, para que nosotros entendamos todos los conceptos y ahora irles aplicando. Sí, entonces miren, eso es lo que hemos venido haciendo. Y en la práctica, eso es lo que se pretende, como les decía, hacer la mayor cantidad de pruebas posibles de manera de que nosotros obtengamos una curva que en este caso ya sabemos que se llama la función de probabilidad, que pueda describirnos el comportamiento de nuestra variable en cualquier momento. Bien, eso con respecto a la primera parte, para encontrarle C, ya le redefinimos con el valor que encontramos y le graficamos. Vamos con la parte B. Nos pide determinar la media del diámetro de la partícula. Es decir, tenemos que calcular la esperanza. ¿Sí? La esperanza. Entonces, parte B, voy a calcular la esperanza. Como es una variable aleatoria continua, entonces debo sumar todos los valores mediante una integral. Entonces la esperanza de x era igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito, multiplicaba x por f de x. Este x le voy a poner yo en otro color para que ustedes le distingan. X por f de x. De x. ¿Sí? Entonces tengo que multiplicarle por un x. Igual, ¿no? Como estoy en el intervalo de menos infinito a más infinito y tengo un corte en 1, entonces también tengo que hacer integrales por intervalos. Entonces voy a hacerle desde menos infinito hasta 1. Aquí va x por f de x de x. Más la integral desde 1 hasta más infinito de x por f de x de x. Entonces, si quieren, pueden ustedes ahorrarse un pasito. Por ejemplo, aquí le podríamos poner ya directamente 0 a esta primera integral, porque sabemos que f de x en este intervalo vale 0, ¿cierto? Entonces podemos ponerle 0. Y lo que nos quedaría es esta integral impropia. Desde 1 hasta más infinito de x por f de x. F de x en ese intervalo, ¿cuánto valía? 2 sobre x cubo. Y esto de x. Entonces aquí se va a simplificar una x del numerador con una del denominador. Y nos va a quedar una integral desde 1 hasta más infinito. De 2 sobre x al cuadrado. De x. ¿De acuerdo? Entonces, esta ya es la integral impropia que yo le puedo resolver con el límite. Entonces, límite cuando a tiende a más infinito de la integral desde 1 hasta a de 2x sobre x cuadrado. 2 sobre x cuadrado. Entonces hacemos la integral. Límite cuando a tiende más infinito. Esa integral nos quedaría
menos 2 sobre x, desde 1 hasta evaluando, límite cuando a tiende a más de infinito, de menos 2 sobre a, menos por menos más, 2 sobre 1, 2. Nuevamente tenemos el límite de una constante sobre infinito. Esto va a dar 0. Y nos va a quedar únicamente el límite de la constante, que es la constante. Entonces, ¿a qué será igual la esperanza de x? Igual a 2. Esto era esperanza de x. Bien. Pasemos al siguiente literal. De pronto alguien necesita tiempo para copiar, puede levantar la mano para esperarle un minutito. O todo va bien. Todo está bien. Vamos al literal C. El C nos pide, determine la función de distribución acumulada del diámetro de la partícula. Entonces vamos a calcular la función de distribución. Este es C. Bien. Entonces, esta función de distribución debía cumplir también algunas propiedades. Entonces, debo verificar que la función que yo obtenga las cumpla. Entonces, por ejemplo, la primera, que debe ser creciente. ¿Cierto? La segunda, que el límite, cuando tiendo a menos infinito, tiene que ser igual a 0. Y el límite, cuando tiendo a más infinito, tiene que ser igual a 1. Y además, ¿qué otra característica debía tener? Debía tener que debe ser continuo. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, esas características debemos nosotros cumplir. Y alguien puede decir, no, profe, pero la anterior función no era continua. No, ¿sí? No es continua. La función de probabilidad puede o no puede ser continua. ¿Sí? Entonces, no necesariamente esta función de probabilidad, la primera que calculamos, tiene que ser continua. Pero la función de distribución es así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determinábamos nosotros esta función? ¿Se acuerdan que una de las propiedades de la función de distribución era que su derivada era igual a la función de probabilidad, ¿no? Y nosotros decíamos que para poder volvernos, ¿no?, hacia la función
hasta esta función de distribución debíamos integrar, pero tomando en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Ciertos factores. Aquí se van a notar mucho más, ¿no? Entonces, aparte de cumplir estas propiedades, esta integración tampoco es una integración que se hace de forma directa, ¿sí? Entonces, para llegar a la función de distribución, debo tomar todas estas consideraciones. Bien, entonces veamos. Nosotros teníamos, voy a copiarle un momentito a la función de probabilidad. Le voy a tener copiada ahí, para no tener que regresar. Entonces ahí le tengo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que me decía a mí la definición de la función de distribución? ¿Qué es una probabilidad acumulada? ¿Recuerdan? Si nos vamos al ejercicio de la clase pasada para recordar, vemos por acá arriba, no, de otra clase más allá. Bien, cuando encontrábamos el ejercicio, nosotros, la función de distribución, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos esta integral. Esta era la definición, ¿no? La probabilidad acumulada era igual a la función de distribución en x1. ¿Y qué es lo que iba haciendo yo? Iba acumulando probabilidades desde menos infinito hasta llegar a x1. Y esta era la función de distribución en ese intervalo. ¿De acuerdo? Y por eso nosotros le escribíamos luego acá en la definición. ¿De acuerdo? Entonces, algo parecido debemos hacer nosotros acá en este otro ejercicio. ¿Sí? Entonces, para poderle encontrar la función de distribución, integro desde menos infinito hasta un valor de x1. Y ahí le determino. Entonces, vamos a hacerlo. Bien. Entonces, yo necesito calcular f, voy a ponerle acá f mayúscula, de x1. Que esta era la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada de x hasta llegar a un valor menor o igual que x1 en este caso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a calcular. Aquí tengo yo la integral desde menos infinito hasta este valor de x1. Por f de t dt. Si alguien todavía no le visualiza bien, veámosle gráficamente. Voy a copiarme este grafiquito que obtuvimos hace un rato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Lo que estoy haciendo es encontrando esta probabilidad acumulada. Entonces, yo vengo desde menos infinito, me vengo acercando y voy acumulando probabilidades. Es más evidente acá en esta zona, porque aquí yo voy acumulando las probabilidades. ¿Y desde dónde lo voy haciendo? Desde menos infinito, que vengo desde acá, hasta un valor cualquiera que yo le he llamado x1. Entonces, estas probabilidades acumuladas, esas son las que yo necesito para mi función de distribución. ¿De acuerdo? Entonces, miren, al hacer esta integral, entonces voy a hacer esa integral. Tengo acá, muy hacia la derecha.
Al hacer esa integral, entonces yo tengo integral desde menos infinito y voy a tenerle hasta 1, ¿cierto? Hasta 1. ¿De qué? De f de t de t. Más la integral desde 1 hasta x1 de f de t de t. Entonces, esta primera integral va a valer 0. Porque f de t desde menos infinito a 1 vale 0. Entonces, solamente me queda la integral desde 1 hasta x1 de f de t de t. Que esto es igual a la integral desde 1 hasta x1 f de t vale 2 sobre t al cubo de t. Integro. Me va a quedar menos 1 la integral de t al cubo de 1 sobre t al cubo es menos 1 sobre 2t cuadrado. Con el 2 del numerador me va a quedar únicamente menos 1 sobre t al cuadrado. Evaluado desde 1 hasta x1. Y haciendo la evaluación, me va a quedar menos 1 sobre x1 al cuadrado. Menos con menos más, 1. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la función de distribución. ¿En qué intervalo? En el intervalo desde 1 hasta x1. ¿Sí? Entonces, miren, ese es de x1, de 1 a x1. ¿No? Y ese x1 puede extenderse hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ya puedo definir mi función de distribución. Entonces, yo digo que mi función de distribución también va a tener los dos intervalos. ¿Cuánto valdrá para los menores a 1? Ya le vimos que valió 0. Entonces, vale 0 si x es menor que 1. Y vale lo que acabo de calcular. Si le ordeno mejor, me quedaría 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Esto me da si x es mayor o igual a 1. Y ahí le tengo. Entonces, esa es la función de distribución. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría por hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Deberíamos verificar, ¿no es cierto?,
deberíamos verificar si se cumplen estas tres condiciones. ¿Sí? Que f sea creciente, que los límites cuando tiende a menos infinito sea 0, cuando el límite cuando tiende a más infinito sea 1, y que sea continuo. Entonces, eso podemos verificarlo de algunas maneras, ¿no? Todo lo que ustedes han aprendido en álgebra, que hayan aprendido en cálculo, pueden utilizar. Sí. Alejandra me pregunta si esto es con variable aleatoria continua o discreta. Continua. Sí, continua. Cuando vean integrales, son variables aleatorias continuas. Bueno, entonces, ¿cómo verificamos si es que es creciente? ¿Quién nos dice? ¿Cómo verificamos que es creciente? ¿Qué opinan? El método más común es comparar dos puntos que estén dentro del intervalo. Comparar los puntos que estén dentro del intervalo. Sí, puede ser una forma, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, aquí, nosotros, ¿qué tendremos, no? Si es que lo hacemos de una forma no tan analítica. Si damos valores a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si damos valores a x al cuadrado, a medida que x va creciendo, este valor que se va volviendo, este término, solamente este término se va volviendo más pequeñito, ¿no es cierto? Entonces, si x es más grande, este término se vuelve más pequeñito. Y por lo tanto, si le resto de 1, entonces el valor que yo le voy restando cada vez va a ser menor. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que va a ir creciendo. Otra forma, como dice el compañero, no demos dos valores. Entonces, por ejemplo, le damos el valor en x igual a 1. Este valor me da 0. Le damos otro valor a x en x igual a 2. Nos quedaría 1 menos un cuarto, que nos quedaría 3 cuartos. Entonces, va creciendo también, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes que cuando analizábamos si una función era creciente, por ejemplo, esta función. Yo tomo un valor aquí, un a, y tomo un valor b. Entonces, tengo aquí las respectivas imágenes. Tengo f de a, tengo acá f de b. ¿Cierto? Entonces, si a es menor que b, y si yo tengo que f de b es mayor que f de a, entonces la función era creciente, ¿no? Eso es lo que estábamos haciendo hace un momento. ¿Cómo también podrían analizar? ¿Quién nos dice? ¿Qué opinan? Con la monotonía, ¿no es cierto? Podríamos hacer un análisis con la primera derivada. Podríamos encontrar la monotonía de esa función. Y podríamos determinar los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Recordando que f' de x, ¿a qué era igual? La derivada. Era igual a f de x. Entonces, en sí, ¿qué es lo que debo analizar yo? Debo analizar f de x. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, de cualquier manera que lo hagamos, podríamos nosotros determinar que esta función va a ser creciente. ¿Alguien tal vez tiene algún otro método? ¿Alguien tiene algo más que pueda aportar?
¿no? ¿Cómo le haríamos con la monotonía? ¿Qué dice? ¿Qué debía ser la primera derivada? Debía ser mayor que cero, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos las aplicaciones de las derivadas para analizar la monotonía, analizábamos que f' de x tenía que ser mayor que cero? En ese caso, en nuestro caso, sería f mayúscula, prima de x mayor que cero. Pero ya tenemos que f' mayúscula es 2 sobre x al cubo. Entonces, ¿se acuerdan que hacíamos una tablita? Teníamos una tablita, ¿no? Que iba desde menos infinito hasta más infinito. Aquí iban los posibles valores de ceros tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, yo aquí tengo repetidos, ¿no? El cero en el denominador. Entonces, aquí sería el cero, ¿no? Entonces, tendría 2 sobre x cubo. Entonces, a la izquierda negativo, a la derecha positivo. El negativo me indicaba que era decreciente, el positivo me indicaba que era creciente, ¿no? Y como yo estoy analizando desde 1 en adelante, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser creciente, ¿no es cierto? Entonces, de cualquier forma que lo analicemos, ¿no? Sea como les acabo de mencionar, o sea acá con las respectivas imágenes. Entonces, vamos a determinar que esta función es creciente, ¿no? Esto, por si acaso, en la prueba no tenemos que hacerlo de manera estricta, pero les sirve a ustedes para darse cuenta que lo están haciendo bien. ¿De acuerdo? Eso les sirve a ustedes para darse cuenta que están haciendo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos la segunda parte. Nos pedía que los límites, cuando tiende a menos infinito es 0, cuando tiende a más infinito, 1. Entonces, hagamos esta segunda parte. Entonces, límite cuando x tiende a menos infinito, ¿cuánto vale f de x? 0. Entonces da 0. El otro límite. Límite cuando x tiende a más infinito. ¿Cuál es la función que debo analizar? La función 1 menos 1 sobre x cuadrado. Entonces aquí me queda que cuando tiende a más infinito, me quedará aquí 1 menos 1 sobre infinito. 1 sobre infinito. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Se va a hacer 0, ¿no es cierto? Es decir, me va a quedar el límite de una constante, 1. Se cumple también. Y la tercera, analizar si es que es continua. ¿Cómo analizaba si es que es continua? Bueno, si es que era una función polinómica, iba a ser continua. Pero aquí tengo un corte, tengo un punto de análisis que sería en 1. Y para que sea continua, ¿qué debían ser sus límites laterales? Iguales, ¿no es cierto? Entonces, en x igual a 1, tengo límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Cuál es la función por la izquierda de 1? 0. Esto igual a 0. Y ahora, límite cuando x tiende a 1, pero por la derecha. ¿De qué función? De 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Hago el respectivo reemplazo. Me queda 1 menos 1, es decir, 0. Por lo tanto, es continua, ¿no es cierto? Es continua en x igual a 1, que era el único punto donde probablemente sospechábamos que podía haber un salto. ¿Sí? Entonces, miren, todavía seguimos utilizando las herramientas de cálculo. Y ahora grafiquemos. Entonces, grafiquemos. Hasta 1. Y acá hasta 3. 1,
Entonces, aquí está f mayúscula de x. Acá tenemos x. Y está un medio y está 1. 0, 1, 2, 3, etcétera. Entonces, de acuerdo a la función que acabamos de encontrar, para x menores a 1, vale 0. Estaríamos aquí. Vale 0. Y sería abierto, ¿no? Abierto. Y a partir de este punto tenemos nosotros esta función, 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Le voy a copiar 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, evaluemos para hacer un gráfico aproximado. Entonces, por ejemplo, si es que x vale 1, veíamos que coincide, entonces ya cierro el puntito. Cuando x vale 2, cuando vale 2, me quedaría 1 menos un cuarto, es decir, 3 cuartos. Sería por aquí más o menos, el 3 cuartos. Aquí estaría el 3 cuartos. Luego, puedo hacer cuando x valga 3. Vale 3. Me quedaría 1 menos un noveno, es decir, 8 novenos. Algo como esto. ¿Y cuál es la tendencia en infinito? La tendencia en infinito era 1, ¿cierto? Entonces, yo voy a acercarme a esta recta y igual a 1 de manera asintótica. Entonces, si hago un gráfico aproximado, entonces esto debería ser algo parecido a esto. Y desde aquí asintóticamente. ¿De acuerdo? Entonces, algo parecido a eso sería el gráfico. ¿Cómo vamos? Bien. Listo. Vamos al punto C. Perdón, el D. El D nos toca. La mediana del diámetro de la partícula. Entonces vamos a calcular la mediana. La mediana. Entonces recuerden que era la mediana. La mediana es el punto donde yo tengo exactamente el 50% de los datos, ¿no es cierto? 50% de datos a la izquierda, 50% de datos a la derecha. Entonces, miren, si es que yo tengo, por ejemplo, este gráfico de las probabilidades acumuladas, ¿qué es lo que debería hacer? ¿No? Miren, así, más o menos a mano alzada, aquí yo tengo 0.5, ¿no? Que correspondería a mi mediana. Aquí sería el 0.5, ¿cierto? Entonces, miren, aproximadamente el valor estaría por acá, más o menos por aquí. Este sería el valor que es el que me piden encontrar.
Ese es el valor que me piden encontrar. Ese sería el valor de la mediana. Claro que con un gráfico mejor hecho me daría una mejor apreciación. Pero sí le vemos, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que debería encontrar yo? Ahí debería encontrar la respectiva preimagen de mi función de distribución en ese punto. Entonces, es un poquito más intuitivo. ¿Le ven? Y así podría calcular yo cualquier percentil. Entonces, por ejemplo, el percentil 75, ¿qué va a ser? Más o menos sería por aquí, mire, el 0.75. Entonces sería más o menos 3/4, sí, justo miren el 2. Justo coincide con el 2. Y el percentil 25. Entonces sería más o menos por aquí, mire. Sería más o menos este valor. Entonces fíjense que con el gráfico de la función de distribución o con la función de distribución, yo podría determinar ya los percentiles que yo necesite. Y más específicamente puedo conseguir los cuartiles que me van a servir, por ejemplo, para hacer un diagrama de caja. Entonces, noten que acá en las variables aleatorias también hay todos esos conceptos, como el diagrama de caja, los cuartiles, los percentiles. ¿Sí? Entonces, dejémosle escrito para que lo tengan de respaldo. ¿Ya? Esta parte de los percentiles. Y luego hacemos el cálculo del ejercicio. Entonces, decimos que si X es una variable aleatoria, si X es una variable aleatoria discreta, vamos a ver con discretas y continuas. Su función y f, su función de distribución y q, elemento de 0 a 1, entonces el percentil si en q es, entonces ese percentil, es que estoy hablando de una variable aleatoria discreta, va a ser el máximo valor de todos los x que son elemento de las imágenes de x. Donde este f de x sea menor o igual que q. Entonces esto un poco más fácil, ¿no? Entonces veo entre los x cuál es el valor máximo entre las respectivas imágenes, de manera que sean menores o iguales a q. Entonces ese va a ser el percentil respectivo. Ahora, si x es una variable aleatoria continua, aleatoria continua, f, la función de distribución, de distribución y q, elemento de 0 hasta 1, el percentil si en q
es el valor XQ tal que la función de distribución evaluada en este X sub Q va a ser igual a Q. Entendamos esta nomenclatura, porque a veces nos ponen ciertas variables y nos marean. Entonces, ¿cómo resolveríamos nosotros el ejercicio de la parte D? De esta manera, ¿no? Estamos hablando de una variable aleatoria continua. Entonces me piden calcular la mediana. Entonces, ¿qué va a ser esta mediana? Esta mediana es un X, ¿cierto? Tal que el f de X, ¿a qué será igual? A 0.5. Así de fácil. ¿Sí? Tal que el f de X va a ser igual a 0.5. Entonces, ¿cuál es el f de X en 0.5? ¿No? Tengo que ver cuál es la función que está dada en el valor que yo necesito. Entonces, aquí tengo yo esta función 1 menos x al cuadrado. 1 menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí pongo el f de x está dado por esa función, que sería 1 menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, esta es la función que tengo yo en el intervalo donde está incluido el 0.5. Y esto igual a 0.5. ¿Sí? Entonces, miren, yo ya tengo la imagen, ¿no? Que sería el 0.5. ¿Qué necesito? La preimagen. Entonces, aquí nosotros despejamos. Entonces, tengo aquí menos 1 sobre x al cuadrado va a ser igual. 0.5 es un medio. Entonces, aquí voy a tener un medio menos 1. Me quedaría menos un medio. Entonces, aquí puedo cancelar estos menos. Puedo invertir. Voy a tener x al cuadrado es igual a 2. Si es que yo aquí saco la raíz, voy a tener que x es igual a más menos raíz de 2. ¿Cierto? ¿Cuál de los dos tomaré? ¿El positivo o el negativo? ¿Qué opinan? El positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué no tomo el negativo? Porque para el negativo, noten ustedes que esta función no está definida para el negativo, para el raíz de 2 negativo. ¿Qué función está definida para menos raíz de 2? La probabilidad igual a 0. Entonces, para todos los x menores a 1, vale 0. ¿Sí? Entonces, así está definida la función. Entonces, por eso tomo yo el positivo. ¿Y qué querrá decir esto? Quiere decir que la mediana, ¿cierto? ¿A qué valor va a ser igual? A este x que acabo de calcular. Es decir, a 1.41, ¿no? A raíz de 2. O 1.41. Miren, así de fácil. O el cuartil 2. Si me pidieran a mí hacer mi diagrama de caja, ¿qué es lo que haría? Hacer el mismo cálculo, pero aquí el valor sería 0.75, 0.25. Y claro, el 0.5 también que le necesito. Y puedo hacer el diagrama de caja. ¿Sí? Bueno,
teóricamente, ¿no? Porque ¿qué me faltarían para completar el diagrama de caja? Me faltaría el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, en el ejercicio también me deberían dar esos valores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no le podría hacer el diagrama de caja, porque no tengo valores máximo ni mínimo. Entonces, debería darme en el ejercicio. Y noten ustedes que me quedó 1.41. Más o menos el valor que habíamos pensado que nos va a quedar. ¿Sí le ven? Entonces, este valor que yo le acabo de señalar, más o menos es 1.41. Sí, por la escala y porque también estoy haciendo a mano alzada. Probablemente no coincide exactamente, pero por ahí va. Bueno. Miren, interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de obtener la mediana en 1.41. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que de 1.41 hacia la izquierda tengo yo el 50% de datos y hacia la derecha el otro 50% de datos. ¿Dónde le podría ver mejor? Miren, en el gráfico de la distribución de probabilidad. Acá. Entonces, 1.41, ¿dónde es? Es por aquí, más o menos. 1.5 por aquí, más o menos 1.41. Pongámosle raíz de 2, ¿no? Para que sea más exacto. Raíz de 2. Ahí es el 1.41, más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en toda esta región está acumulado el 50% de mis datos. Y en toda la otra región está acumulado el otro 50% de datos. ¿Qué opinan? Si yo saco la integral o el área bajo la curva y encuentro el área que está en color amarillo, ¿qué relación tendrá con el área que está en color turquesa? ¿Qué opinan? ¿O no habrá relación? Bueno, suponiendo que el valor donde les estoy dividiendo es el valor de la mediana. ¿Qué opinan? Serían iguales. Muy bien, iguales. Iguales, ¿no es cierto? Porque esa es la definición de la mediana. Me divide en la probabilidad en el 50%. ¿No? Sí, entonces, miren aquí la probabilidad, si ustedes le hacen, debería quedarles 50% la zona en amarillo y 0.5 también la zona en color turquesa. 0.5 y 0.5 debería de quedarles. Exactamente igual. ¿Qué otras conclusiones podríamos sacar? ¿Dónde los datos estarían más dispersos? ¿Qué opinan? O más bien, ¿dónde los valores de mi variable aleatoria estarían más dispersos? ¿Qué dice? En la zona turquesa, ¿no? Porque acuérdense que la zona turquesa se extiende hasta el infinito. Entonces mis datos, yo sí podría ver que mis datos están más dispersos en el lado de color turquesa. Eso sí puedo ver.
Sí, porque acá yo voy a tener, ¿no? Porque voy a tener el valor de 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Y mientras que en la zona de color amarillo, yo solamente tengo estos valores, entre 1 y raíz de 2. Pero aquí van a estar concentrados el 50% de mis observaciones. Aquí en este espacio pequeñito, en este intervalo de 1 hasta raíz de 2. Aquí van a estar concentrados el 50% de mis datos. En cambio, acá voy desde raíz de 2 hasta más infinito. Entonces ahí tendría yo los datos más dispersos. Entonces, ese tipo de conclusiones podríamos nosotros llegar. Alguien puede decir, profe, y podemos hacer un análisis de cuál es la mejor medida de tendencia central, si la mediana o la esperanza. Sí, aquí no podemos hacer ese análisis. Porque no tenemos, a diferencia de nuestros valores en estadística descriptiva, no tenemos valores con cuáles comparar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de estadística descriptiva, por ejemplo, nosotros teníamos varios intervalos y veíamos cuál de estos intervalos tenía mayor frecuencia y a ese le tomábamos como referencia? Por ejemplo, aquí tenía yo 50 observaciones y este rango iba de 8 a 10. Entonces yo, por ejemplo, veía cuál de mis medidas de tendencia central se acercaban mayormente al medio de este intervalo. ¿Sí? En este caso sería el valor que más se acerca a 9. Y esa sería mi mejor medida de tendencia central. Pero aquí ya no, mire. Aquí ya no. Y además, la esperanza, ¿se acuerdan que la esperanza era un valor alcanzable en un largo tiempo? Después de un largo tiempo o después de haber hecho la experimentación muchísimas veces. Entonces no era un valor fijo. No quería decir que mi experimento siempre va a tener ese valor de la media. Va a tener ese valor, pero en un futuro. Que sí podría yo más o menos determinar con esperanza. Con la ayuda de la varianza puedo ver yo cuál sería la dispersión de los datos. ¿Sí? Alrededor de ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tal vez no les pida yo alguna conclusión con respecto a las medidas de tendencia central, así como teníamos en la estadística descriptiva. Aquí, por ejemplo, sí les podría decir, ¿no? ¿De qué lado de la mediana los datos están más dispersos? Eso, puntualmente, ¿no? O podría ser inclusive una pregunta teórica. Yo les podría haber puesto este gráfico y decirles en dónde están los datos más dispersos. Entonces, dado el gráfico de la función de probabilidad, el valor de la mediana está en raíz de 2, en cuál de los dos intervalos los datos están más dispersos. Entonces, ahí elegiríamos el intervalo de color turquesa. La misma pregunta podría cambiar. Podría decirles de aquí lo mismo, ¿no? El gráfico de la función de probabilidad, la mediana es raíz de 2. ¿Cuál es la probabilidad de la zona que está en color amarillo? Y no les doy la ecuación de la curva. Fácil, ¿no es cierto? O sea, si ya me dan la mediana, 50%. Entonces no necesito ni siquiera hacer ningún cálculo. Bueno, entonces con eso terminamos el ejercicio. Entonces ya hemos hecho un ejercicio con variables aleatorias discretas, uno con variables aleatorias continuas. Vamos a ver otras medidas características. Vamos a ver, por ejemplo, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de apuntamiento, el coeficiente de variación. Vemos que también podríamos aquí nosotros, si es que nos dan los datos suficientes, hacer un diagrama de caja. Lo que sí podríamos calcular, por ejemplo, es el rango intercuartil. Eso sí podríamos aquí determinarlo. Que calculamos el cuartil 3, el cuartil 1 y hacemos la diferencia entre ellos.
Eso sí podríamos hacer. Bien. Entonces, vamos a ver estas otras medidas características y vamos a calcular el coeficiente de apuntamiento y el coeficiente de asimetría para que vean cómo se realizan con variables aleatorias. Bien, entonces, aquí pongámosle otras medidas características. Otras medidas características. Entonces, para poder encontrar nosotros el coeficiente de asimetría, el coeficiente de apuntamiento, necesitamos de estos conceptitos. El uno se llama el momento alrededor del origen y el otro el momento alrededor de la media. Vamos a ver de qué se trata. Momento alrededor del origen. Entonces nos dice que dado K elemento de los naturales, definimos el momento de orden K el momento de orden K alrededor del origen y lo representamos por mu sub K. Para variable aleatoria discreta. Tenemos variable aleatoria discreta. ¿Cómo le calculamos? Entonces, mu sub K va a ser igual a la sumatoria de todos los X, de X a la K, por P de X. Si yo tengo una variable aleatoria continua, mu sub K va a ser la integral desde menos infinito hasta más infinito de X a la K por F de X de X. Aquí también decimos que para K elemento de los naturales, ¿a qué es igual mu sub K? Mu sub K es la esperanza de X elevado a la K. Entonces, eso representa la esperanza de X elevado a la K. Es otra forma de representar. Recuerden que mu también lo usábamos nosotros para representar la esperanza. Entonces es otra nomenclatura nada más. Y tenemos el momento alrededor de la media. Este momento alrededor de la media nos dice que dado K elemento de los naturales, definimos el momento de orden K alrededor de la media. Definimos el momento de orden K alrededor de la media y lo representamos como M sub K. Igualmente, para variable aleatoria discreta,
tenemos lo siguiente. Para variable aleatoria discreta. ¿Cómo le calculamos? M sub k va a ser a la sumatoria de todos los x de x menos la esperanza elevado a la k. La esperanza elevado a la k por la probabilidad de x. Y si yo tengo una variable aleatoria continua, entonces m sub k va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de x menos la esperanza de x a la k por f de x de x. Y tenemos un caso particular de este momento alrededor de la media que nosotros ya le conocemos, ya hemos trabajado. Y si es que algunos ya lo notaron, se parece bastante a ¿qué? A la varianza, ¿no es cierto? Entonces, M2, es decir, cuando K vale 2, esa es la varianza. Entonces, esta es otra manera de poder calcular la varianza. Y las fórmulas para coeficiente de asimetría, de apuntamiento y coeficiente de variación van a ser muy parecidas a las que ya conocíamos. Entonces, coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. Este va a ser igual a M3 sobre sigma al cubo. Coeficiente de apuntamiento. Coeficiente de apuntamiento AP igual a M4 sobre sigma a la cuarta. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación, también bastante similar al que conocemos. Es sigma, que es la desviación estándar, dividido para la esperanza. Ponemos en valor absoluto, por si queda un valor negativo. Ese es el coeficiente de variación. Y pongamos un ejemplito para poder calcular, ¿ya? Para ver cómo se utilizan esas fórmulas. Ejemplo. Sea X una variable aleatoria continua. Resumido, una variable aleatoria continua cuya función de probabilidad es. Entonces tengo aquí yo f de x va a ser igual a un cuarto si x está entre menos 1 y 3.
iba a ser 0 en cualquier otro caso. Las preguntas son, determine el coeficiente de asimetría y apuntamiento. Determine el coeficiente de asimetría y apuntamiento de X. Muy bien. Entonces yo voy a tener que calcular M, ¿no es cierto? M sub 3 y M sub 4. Entonces para estos cálculos de M sub 3, M sub 4, que necesito la esperanza, ¿no? Entonces necesito la esperanza calcular. Entonces calculemos la esperanza. Calculo la esperanza. Entonces nosotros sabíamos que la esperanza de X era igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de X por f de X de X. Bien, pero nuestra función está dividida por intervalos. Entonces voy a tener yo aquí algunas integrales. Entonces tengo la integral desde menos infinito, iría hasta menos 1, ¿cierto? Hasta menos 1 de X, f de X de X. Más la integral de menos 1 hasta 3 de X por f de X de X. Y más la integral desde 3 a más infinito de X por f de X de X. Entonces nosotros sabemos que la función en cualquier otro caso que no sea entre menos 1 y 3 es igual a 0. Entonces esta primera integral y esta tercera integral valdrían 0. Entonces aquí me quedaría únicamente la integral desde menos 1 hasta 3 de X por f de X. F de X era 1/4 de X. Entonces puedo sacarle en 1/4 fuera de la integral, o puedo aquí mismo hacerle, como mejor nos acomodemos. Yo voy a dejarle adentro, porque me quedaría X al cuadrado sobre 2, es decir, X al cuadrado sobre 8. Evaluado desde menos 1 a 3. Esto me daría 8 por 8, perdón, 3 por 3, 8, 3 por 3, 9, perdón. Estoy cambiando los números. ¿Ya? X al cuadrado me daría 9 octavos. Y menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, sobre 8. Entonces, menos 1 octavo. Entonces, 9 octavos menos 1 octavo, me quedan 8 octavos, es decir, 1. Esa es la esperanza, 1. Bien, entonces ya tengo la esperanza. Y con la esperanza ya puedo calcular M3 y M4. Pero para M3 y M4 también, noten que para las dos fórmulas yo lo que voy a necesitar es la desviación estándar al cubo y la desviación estándar a la cuarta. Entonces necesito las desviaciones estándar. ¿Qué podría hacer? Primero calcular la varianza, encontrar la raíz y de ahí sí ya le puedo utilizar para el coeficiente de asimetría y apuntamiento. ¿Sí le vemos? Entonces hagamos.
Calculemos la desviación estándar. Entonces, para la desviación estándar, calculo primero la varianza. Sabiendo que M2 es igual a la varianza, ¿cierto? Entonces calculo M2. Entonces voy a poner por acá. M2 va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de X menos el valor de la esperanza al cuadrado por f de x de x. Entonces esto es igual a la integral desde menos infinito hasta menos 1, lo mismo, ¿no? De x menos e por menos la esperanza al cuadrado f de x más la integral desde menos 1 a 3 de x menos la esperanza al cuadrado f de x y más la integral desde 3 hasta más infinito de lo mismo, x menos la esperanza de x al cuadrado f de x. Estas dos integrales van a ser igual a 0 porque están multiplicados por f de x y me queda únicamente la integral desde menos 1 hasta 3 de x menos el valor de la esperanza que le calculamos del igual a 1 al cuadrado por f de x, un cuarto, y de x. Entonces aquí le puedo sacar a ese un cuarto fuera de la integral. Ahora sí me va a molestar un poquito. Y me queda integral desde menos 1 a 3. Puedo desarrollar ese cuadrado. Me va a quedar x al cuadrado menos 2x más 1 de x. Entonces ahí ya tengo una integral de polinomios. Y tendré un cuarto. Aquí tendría x al cubo sobre 3 menos, aquí voy a tener x cuadrado sobre 2, con este 2 se van a simplificar, me quedaría solo menos x, y más x cuadrado y más x, evaluado desde menos 1 hasta 3. Entonces hago las respectivas evaluaciones. Entonces voy a tener un cuarto, aquí tendría 3 al cubo sobre 3, 27 sobre 3, 9, menos 3 al cuadrado, 9 más 3. Y menos un tercio, menos 1 y menos 1. Entonces aquí me quedaría 3 menos sería más 2 sería 6 tercios, 7 tercios. 7 tercios más 3. En la calculadora. Me queda esto 4 tercios. Entonces, resolviendo, me va a quedar 4 tercios. Este era M2, es decir, la varianza. Pero yo necesito la desviación estándar. Entonces saco la raíz.